Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Biblioteca Departamental por este maravilloso evento, a la doctora Mónica Perlaza, a Catalina Villa, la directora, la coordinadora literaria del evento. Muchas gracias, Alexa, por estar aquí. Tengo el gusto hoy de presentar a Alexa Rocci. Alexa, una fotógrafa muy joven, pero que ya tiene un periplo vital a través de la fotografía que muchos fotógrafos envidiaríamos. Ella se inicia como fotógrafa al interior de las FARC, allí hace sus primeros pinitos en la fotografía, hace un primer registro de esa vida en lo profundo de la selva de la guerrilla. Luego va como parte del equipo de comunicaciones a La Habana, a los diálogos de La Habana, presencia ese momento histórico importante para este país en ese momento. Viene y hace parte, sigue haciendo parte del equipo de comunicaciones de los antiguos comandantes, viaja con ellos por todo el país, hace ese cubrimiento al lado de ellos en estos primeros momentos como parte de los acuerdos que se hacen senadores de la República, fundan el partido Comunes, luego te haces fotógrafa de la oficina de prensa del Senado de la República también, y cuando llega el paro nacional, te lanzas a las calles como fotógrafa a reporteriar el paro nacional, pero desde el punto de vista de la gente, como mostrando el punto de vista de quienes protestaban en ese momento, y haces un registro importante de ese momento también histórico en el país. Luego te convocan para que seas una de las reporteras que cubra la posesión del presidente Petro, ¿no? Bueno, previamente conoces el movimiento feminista y te declaras feminista también. Y hoy eres también fotógrafa de presidencia y acabas de llegar de Chile precisamente con el presidente. Bueno, es un periplo importante. Entonces, mi primera pregunta sería que nos contaras, queremos saber cómo fueron esos inicios como fotógrafa en las FARC, cómo te interesaste por la fotografía, cómo fue ese proceso, cómo descubres esa camarógrafa refundida que había en ti, como tú dices en el libro, porque tú primero fuiste enfermera en las FARC, ocurrió un hecho importante que como que te cambió la vida y un día cogiste sin permiso una cámara y empezaste a hacer fotos. Bienvenida, Alexa. Yo estoy asustada. Yo también. Estoy asustada porque sí, no esperaba ver tanta gente el día de hoy aquí en Cali. Quiero arrancar diciendo de que esta idea, este proyecto de Disparos por Disparos arrancó hace un año aquí en Cali con una exposición en la cual fui invitada al Festival de Diseño Gráfico del Pacífico y en ese momento mi apartamento solamente estaba lleno de fotos, no sabíamos qué fotos iban a quedar, ni cómo iba a quedar el libro. Y aquí estuve y me preguntaron, ¿cómo se va a llamar la exposición? Yo dije, Disparos por Disparos. Pues para mí es un honor estar aquí un año después en mi departamento con un proyecto, paradójicamente y lastimosamente, con el primer fotolibro de una mujer firmante del Acuerdo de Paz, que esperamos que no sea el único, ni el primero, ni que yo sea la primera, ni la única. Gracias totales. Respecto a la pregunta, nada, yo siempre he dicho que yo terminé como fotógrafa por accidente. Yo era paramédica de una columna de combate en el bloque oriental. Demos un momento. Vamos breve. Y la que era mi comandante en ese momento, pues sí, era reportera, se había sido reportera de guerra, había aprendido también de manera empírica dentro de las FARC comunicaciones, y yo cogí la cámara, que era una cámara piscinera, como le diríamos hoy en día, una cámara chiquita, compacta, y había un pájaro,
así, hay un picón de muchos colores. Fui, cogí la cámara, la prendí, hice la foto, pero no encontré cómo borrar la foto. Entonces alguien fue y le dijo, yo me llamaba Paula en las FARC. No, es que Paula cogió la cámara. Entonces, claro, Liliana me llama y me dice, venga, ¿usted es fotógrafa? Yo no. ¿Cómo hizo la foto? Y yo, no, camarada, es que on y off es lenguaje universal, o sea, se prende y se apaga de ahí. Y eso aplica para todos los aparatos electrónicos. Y comenzó a enseñarme en medio de la maraña, y me hacía mamarrachos en un cuaderno, me explicaba, esto es un plano medio, esto es un plano americano. ¿Entendió? Sí, bueno, entonces vaya y hace tantas fotos de estos planos en medio de las dinámicas guerrilleras. Pero pues muy lejos estaba a pensar de estar aquí y que se iba a firmar un acuerdo. Liliana Suárez se llamaba esta Liliana mujer, Suárez, se llama. que dices que fue también como tu mamá dentro de las FARC. Fue mi mamá dentro de... Hoy en día es parte también de los vistos buenos que hubo antes de publicarse el libro, fue contar también con su opinión, porque claramente para mí como mujer, como ser humano, pues es una autoridad que aún admiro y respeto muchísimo. Porque en el libro dices que las FARC para ti más que una guerrilla fue como una universidad de la vida. Claro, y también mi familia, indudablemente, porque... Fuiste muy joven, ¿no? Te fuiste muy joven. Claro, yo soy vallecaucana, yo soy de aquí de Tuluá. Yo soy de aquí de Tuluá, mi familia toda es de Tuluá, y por temas de paramilitarismo en el 99, que quienes son las personas más grandes recordarán todo lo que pasó en el 99 sobre el departamento en contextos con las autodefensas, pues mi familia fue víctima de los paramilitares, se llevaron unos familiares hasta el sol de hoy, y bueno, terminamos en el Caquetá por temas de persecución. Yo no termino en las FARC por temas políticos ni de venganzas, como seguramente parecerá después de todo esto. Yo termino en las FARC porque la figura paternal que tuve ahí toda mi vida intentó abusar de mí cuando tenía 12 años, y cuando dije lo que había pasado no me creyeron. Y esa brecha, ese tema de que hay una brecha entre la ciudad y el campo, pues eso aplica en todo. Entonces, el ser mujer, el ser adolescente en una ciudad o en el campo, pues hay una brecha abismal. Yo recuerdo que compré un tiquete con lo que me pagaron, yo me fui de la casa y con lo que me pagaron salí el 28 de diciembre de Tuluá, de ahí de los seguros de la 40, y atravesé medio país y me fui en enero del 2006 para las FARC. Dices textualmente que dices, mi vida como mujer la salvé en las FARC. Literalmente. ¿Qué exactamente quieres? ¿Por qué dices eso? La primera batalla que perdí en la vida la perdí con mi familia, ¿no? Y creo que hay un tema muy puntual, y es que hemos como romantizado mucho el tema de las familias, pero estadísticamente también se ha demostrado que el primer lugar de violencias, de abusos, es la familia, tristemente. A mí no me creyeron, yo fui la única mujer en 6 hombres y la menor. Donde mi mamá era la que lavaba, planchaba, pero a la hora de hacer cualquier cosa, pues tocaba pedirle permiso a mi papá. Y es entendible porque eran las dinámicas de las generaciones de años atrás. Cuando yo dije lo que había pasado, a mí nadie me creyó. Pero yo no quería terminar ni en el mundo de la prostitución, con el respeto que se merecen las trabajadoras sexuales, ni en el mundo de las drogas. Y me fui a las FARC. Y ahí me quedé, y ahí aprendí, y ahí me hice mujer, que llegué con recién cumplidos 15 años, y ahí estuve 11 años, y ahí aprendí un poco de la vida, a madurar ceviche, dicen en el llano, aprenden uno a madurar ceviche. Y bueno, aquí estamos. Bueno, llegan los diálogos de paz, conforman como un equipo de comunicaciones al interior de las FARC. Como ya te ven con la cámara, te enganchan como en ese equipo de comunicaciones y te llevan para La Habana, y eres como testiga de ese momento histórico, pero así como dices que nunca pensaste que ibas a ser fotógrafa, también dices como que no eras como muy consciente de ese momento histórico que tú estabas presenciando allí en La Habana. Literal, porque cuando uno está en la guerra, pues uno está en lo que está, uno está en la guerra, al punto, el bebé también está de acuerdo conmigo, ¿sí ven? Al punto de que cuando se pierde el plebiscito,
pese a todas las movilizaciones que podíamos ver, porque ya podíamos ver televisión, ya había internet y podíamos ver en redes sociales la magnitud de lo que había pasado, del golpe garrafal que había sufrido un proceso de paz tan importante como el que se estaba llevando en ese momento. Yo personalmente, y lo digo en el libro, yo no pensé como, ay, ¿y ahora qué? O sea, a mí me dio tristeza. Colombia no quiere la paz, pero pues también dije, llevamos 3 meses aquí acampamentados, lo que viene es desembarcos y plomo. Y pues fue meter tiro en recámara al fusil y acomodarnos porque lo que viene es guerra, ¿sí? Y a mí me toca llegar a La Habana puntualmente cuando se pierde el plebiscito. Entonces, no llegar a La Habana cuando se pierde el plebiscito fue un tema muy particular, porque no fue ver a toda esta cantidad de políticos que pupitrean o paz o guerra en el Congreso históricamente. Fue encontrarnos con los militares que históricamente pues se habían enfrentado con las FARC, ¿no? Y en ese momento pues con la generación de la cual yo hacía parte, y yo recuerdo que este año pude sentarme a tomarme un café con Juan Manuel Santos y me decía, pero ¿usted siempre creyó en la paz? Y yo, no, yo a usted nunca le creí. Y a él le daba risa, fue una charla muy amena, desde el respeto, pero también una charla muy jocosa. Me decía, entonces, ¿por qué firmó el acuerdo? Yo, no, es que yo pude sentarme a fumar un cigarrillo con el general Flores, que era el comandante de la Comisión Técnica de Militares dentro del gobierno, y verlo preocupado porque había perdido la paz y porque no podían perder todo el tiempo de trabajo que llevaban hasta ese momento, que eran 4 años largos, y porque no podían condenar a los pelados puntualmente, que estaban en la calle, a otros 50 años de guerra. A mí eso me lo dijo todo. O sea, yo no estaba hablando con ningún político, yo estaba hablando con el militar con el que nos enfrentábamos en el campo de batalla, el que ordenaba bombardeos u operativos. Era otro guerrero, de otro bando, sí. Yo de otro bando, sí. Un militar, sí. Yo también una militar. Y a mí eso me lo dijo todo. Y aquí estamos. Regresas de La Habana y vas a los ETCR, espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Tú registras el momento en que las armas van a los containers. Creo que alcanzaste a tener, porque yo recuerdo que las FARC decían, la foto de nosotros entregando las armas no las van a tener, no van a tener esa foto, pero tú hiciste ese registro. Sí, a mí me tocó, yo estoy como tratando de entender un poco lo que me dijo Pepe Mojica hace 6 años. Él me dijo que lo iba a entender cuando tuviera 50, esperemos llegar a los 50, porque yo todavía no logro tramitar como todo en lo que hice parte y lo que sigo haciendo parte y de lo que sigo siendo testiga. Regresamos de La Habana, se firma el acuerdo de Colón, que es el acuerdo que ustedes conocen, y puntualmente se da algo, y es que instalan unos mecanismos tripartitos, que era la ONU, el ejército, la policía y alguien del componente FARC en ese momento. Resulta que en ese momento a nosotros no nos instalaron esos mecanismos y nosotros nos tocó atravesar desde las sabanas del Yarí, cerca de la Macarena, San Vicente del Caguán, Florencia, Neiva, Melgar y Cononzo. O sea, atravesamos medio país sin mecanismo tripartito. Fue un tema como entre el general Flores y en ese momento quien de los integrantes del secretariado fue como, nos metieron a 60 unidades en un bus, y donde iban las maletas pues iban los fusiles. Y fue en Campo Hermoso puntualmente encontrarnos con un militar, los militares en un retén, como bueno, ¿y ustedes qué? No, nosotros vamos para un espacio territorial. Dios los bendiga. Esta es la paz que necesita Colombia. Pero había mucho miedo, había incertidumbre porque era la primera vez que nos encontrábamos con militares sin la intención de darnos un balazo. Y llegamos a San Vicente, ahí no pudimos parar por temas de seguridad, paramos a las afueras, se nos había quedado un camión, el camión con los equipos, y llegó la policía de San Vicente, y un chico, un policía, un patrullero, se sube con el fusil terciado adelante, aquí como hágame el favor, permítanos una requisa. Cuando el policía agacha la mirada y ve el tendido de fusiles, pues el policía quedó verde. Entonces el muchacho que iba adelante, que era el reemplazante de la unidad, de la compañía,
se levanta y le dice, patrullero, yo soy Diego, soy el reemplazante de esta unidad, vamos para el espacio territorial. Y el tipo aún así pegado, yo no sé si de los nervios, no sé, ahí pegado de los tubos del bus dijo textualmente, jueputa, yo pensé que esto no lo iba a ver en la vida. Esta es la paz que Colombia necesita, no podemos seguirnos matando entre los mismos colombianos. Que la Virgen del Carmen los guarde y los proteja. Muchachos, vamos por la paz de Colombia. Los patrulleros se bajan, el patrullero se baja, eran unos 5 motorizados, habían 10 policías, y nosotros llevamos unas banderas de distintivo, que eran unas banderas blancas con una paloma que decía paz con justicia social. Los tipos, la policía, cogen las banderas y se las amarran a sus motos y nos escoltan unos 10 kilómetros a las afueras de San Vicente. Y después llegar a Florencia a entendernos con un capitán de la policía. Pues bueno, ¿dónde está el armamento? Ahí, listo, entonces el hotel es de ustedes. Entonces, venga, organicemos la minuta, cómo nos vamos a cuadrar y vamos a pagar la seguridad del bus donde está el armamento en conjunto. Ustedes cubren por la esquina de allá en Florencia. Nosotros cubrimos por la esquina de acá. Yo iba con una cámara, claramente, entonces me tocó, creo que fue el registro más importante y fue el único movimiento a nivel nacional en el contexto de lo que fue las FARC, que se hizo sin mecanismo tripartito, pero que nos permitió encontrarnos con el otro con el que nos estábamos matando. Y eso fue valioso. Y el tema de que tú decías de que no iba a haber foto de las FARC entregando armas, pues en medio de todo sí la hubo, porque hubo un encuentro en Mesetas en el 2017 donde se cierran los containers. Sí, está el expresidente Juan Manuel Santos, lo que era el secretariado, y es como se cierran los containers porque ya estaban todas las armas de las FARC depositadas ahí. Y luego, pues nada, sí, no hubo fotos de las armas en desuso, pero sí las tiene disparos por disparos. Me tocó ver también eso, como todo el proceso, hasta llegar ahí. A mí no me tocó entregar el fusil, yo lo dejé ahí en la caleta porque me dijeron, amiga, échale mano a ese teléfono, a ese computador, a esa cámara y a 2 mudas de ropa civil. Llegué con una bolsa negra a Bogotá. Y ahí, el 27 de febrero de 2017 llegas a Bogotá, a la otra selva, ¿no? A Bogotá, y empiezas a andar con los antiguos comandantes, ya como senadores, y en toda esta dinámica que se armó con ellos, y fundan el Partido Comunes, y tú estás en todo ese registro. Pero en algún momento tú te abres de ese parche. Tú dices no quiero estar más aquí, quiero tener otro camino, quiero hacer otro camino. ¿Qué pasó? ¿Por qué renunciaste a ser la fotógrafa de las FARC? Era tu segunda familia, como tú lo dices, además, tu segunda familia. Literalmente, pero hubo algo, y es que en medio de todos los seres humanos, en el trasegar de la vida aprendemos de algo que se llama dignidad. Y cuando transcurría abril del 2018 y se da todo este tema que todo el mundo conoce como lo que pasó con Jesús Santrich, y quienes estuvimos de cerca pudimos ver un tema que sigue dando vueltas, y que en este momento hay una fiscal investigando, una fiscal de la Corte investigando eso, pues ese fue el quiebre. Y yo creo en la inocencia del tipo, me voy, y la persecución no se iba a esperar, ¿no? Por los mismos que consideré mi familia. Entonces me tocaba huirle a Néstor Humberto Martínez, porque era normal, entre comillas, llegar a mi casa y encontrar 2 policías, 2 agentes del CTI de civil a media cuadra de la entrada de mi casa. Y este tipo de cosas. Y cuando a mí no me tocó el tema de senadores, porque se posesionan y nos dejan por fuera de todo. Y cuando ya la papa está de por medio, cuando estamos en otra selva y es como, bueno, aquí ya no hay secretariado que dé las botas, la ropa, los brasiles, aquí toca vivir. Entonces yo digo, no, me voy y no sé de qué voy a vivir. Estuve 2 años haciendo fotos con cámaras prestadas. Incluso, pero llegaste a pensar que te devolvías para el monte. En el 2019 pensé en devolverme al monte,
porque más allá del tema de decir como que hay un corazón armado, no, uno nació y lo primero que sintió fue el seno de la mamá, a uno no lo parieron y le dijeron como, oiga, este es el frío de un fusil, de una AK-47, de una pistola, no, pero, pero el 2019 fue el año más negro para los firmantes, agosto puntualmente, al punto de que asesinaron a un firmante dentro de un espacio territorial, que fue a Rodolfo Fierro. Y hubo una semana de agosto donde todos los días asesinaban 1 o 2 firmantes y estaba desempleada, estaba amenazada y buscaba trabajo y me decían como, no, no hay trabajo. Y después un medio alternativo que creía en la paz me dijo como, oye, muy chimba tu trabajo, pero pues tú fuiste de las FARC, gracias, pero no, tienes buen trabajo, pero no, fuiste de las FARC, entonces no, entonces como que todas esas cosas desmotivan. Yo creo que aquí todos hemos pasado por una situación de desempleo y lo que implica la ansiedad, la salud mental, pero súmale de que uno fue guerrillero, pues hay como que todo mal. Y bueno, y afortunadamente gente de afuera, gente que conocía como un poco de mi compromiso con la paz, digo, oigan, un pase hoja de vida. Y yo, pero ¿cuál hoja de vida? Pues a mí las FARC no me puede dar un certificado laboral, o sea, como qué onda. Entonces, como bueno, todo bien, entonces me pasaron un cartapachado. Yo dije, yo fui civil el día en que me hice la escuela ir a sacar RUT, ni siquiera cuando me dieron cédula, porque nadie nos enseñó nada. Como bueno, es que hay un RUT, un RID, hay un CIGED, un SECOD. No, a ver si aquí saben de qué estoy hablando. No, fue como, bueno, vaya, y era busca en internet y hágale, y ya. Y entonces en ese momento yo dije, carajo, ya soy civil, tengo RUT. Sí, y pensé en devolverme, estuve como fotógrafa en la oficina de prensa del Senado. ¿Cómo te levantaste ese puesto entonces? ¿Cómo te levantaste de trabajo? Iván Cepeda. ¿Cómo? Iván Cepeda me ayudó a conseguir trabajo, senador hoy en día y negociador en la mesa de diálogos por parte del gobierno con el ELN en ese momento. Y resulta que se da todo esto, se da el estallido, y yo no me moví del Senado porque quisiera, a mí me echaron por apoyar el estallido. Porque cuando, pero igual dices en el libro que te sentías incómoda allí porque sentías finalmente que allí no, que no estabas haciendo, que no estabas contando nada, y cuando estalla el estallido social, pues cuando tú te lanzas a las calles con tu cámara y eso ocasiona que te echen del Senado. Claro, pues imagínate que fue una controversia porque en ese momento pues el Congreso mayoritariamente era del Centro Democrático y yo pasé de hacerle fotos al secretariado de lo que fueron las FARC, hacerle fotos a Uribe, a Cabal, a Roy Barreras, a Benedetti, a Felipe Mejía, y era como, bueno, como, ¿qué onda? Pero pues la papa, o sea, la papa no da espera, la ris no da espera y la comía el gato y el perro pues menos. Pero fue una experiencia, o sea, a mí me da risa hoy en día, pero fue una experiencia porque entendí que una cosa era lo político y otra cosa era lo profesional y yo estaba ahí para hacer fotografía, entonces también me dio una postura y bueno, en ese momento del estallido, un tema es que en cuanto a mis posturas, pues yo siempre lo he dicho, yo soy de izquierda y tengo, o sea, yo entregué mi fusil, pero yo sigo siendo una mujer con causa, ¿sabes? Y pues nada, yo me acuerdo que hubo un momento en que a un muchacho le sacaron un ojo por allá en el Portal de las Américas, un medio salió a decir al parecer, y yo no, al parecer no. El ESMAD le sacó el ojo, fue la gente tal, yo le presté primeros auxilios y fue a tales horas. Entonces, claro, ahí me echan con comunicado y todo, o sea, eso fue por la puerta grande, eso no fue cualquier cosa. Sí. Sí, fue como, Pepita Pérez sí trabaja aquí, pero sus posturas no representan las políticas de la Casa de la Democracia. Eso fue así. El Senado, en ese momento el presidente del Senado era el señor que está ahorita en la picota, Arturo Char. Está en la picota. Y Bogotá está frío. Y entonces de la fotógrafa de las FARC te conviertes como en la fotógrafa social y entonces te sientes mucho más cómoda y sientes que allí sí estás contando algo en el estallido social. Textualmente dices, la fotografía se volvió una carta pública de mi lucha.
disparar ahora con una cámara era una declaración de principios. Yo creo que allí empieza entonces a surgir la idea del libro Disparos por Disparos. No, en ese momento no había ni para comer, mucho menos para pensar en un libro. No, en serio. Porque a mí me sacan del Senado y fue, bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? Pero al monte ya no voy a volver, o sea, eso ya lo tenía definido. Entonces decían los abuelos, metido el dedo, metida la mano. Ya qué carajos. Entonces fue comenzar a mover por redes lo que estaba haciendo, mis registros. Y un medio, el 20 de julio, me dijo, oiga, le pagamos porque haga un registro y un like. Y yo, pero es lo que hago todo el tiempo con mis redes. Genial, me van a pagar. Bueno, ¿cuánto me van a pagar? No. ¿Cuánto pide? Yo, no, deme un bulto de comida para el perro y otro para el gato y todo bien. ¿En serio? Yo, sí, no hay problema. No, pero es que el riesgo, pero para mí es básico, para mí es normal. O sea, yo estuve en la guerra y sé cómo de qué manera ubicarse uno cuando está el ESMAD, cuando está la policía, cuando hay tropel. No, le vamos a dar 2 millones de pesos. ¿En serio ustedes me van a dar 2 millones de pesos? No, yo me sentí la sobrina de Luis Carlos Sarmiento cuando me dijeron que me iban a dar 2 millones. Yo fui, claro, yo nunca había recibido tanta plata. Entonces yo dije, no, me van a pagar por hacer algo que para mí es básico y me van a pagar 2 millones. No, ¿yo qué voy a hacer con 2 millones? A ver, y hacía cuenta, sobre todo en Bogotá. Y fui, hice eso y de ahí comencé como a vender, pero pues quienes hemos estado desempleados y sabemos que es freelance, audiovisuales, pues sabemos que uno tiene 2 camellos en la semana, pero puede durar un mes sin trabajo. Bendita sea la pareja que me conseguí en ese momento que me dio de comer. Y bueno, no, pero en ese momento no había tema de libro y claramente se pasa el estallido y después encontrarme gente en la calle que me dijera, usted es Rochi, así en estaciones de Transmilenio, usted es Rochi, usted sale esa Rochi. Y yo era como, fue puta, ¿para dónde cojo? Porque todo es muy impredecible. No, gracias por transmitir, por contar todo lo que pasó en el paro. Yo tengo que decir que yo voté por Iván Duque, fue puta, me arrepiento, no sé qué, ta, 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 ta. Y yo, bueno, todo bien, gracias, pero era como, ¿para dónde cojo? Porque pues igual uno no sabe qué puede pasar. Y me pasó y comenzó a pasarme y en ese momento que se acaba el estallido, se muere la que fue la fotógrafa de las FARC, Ignacia Alexa Rochi, y es lo que me ha permitido hacer y decir como mis posturas políticas son estas, fotográficamente este es mi trabajo y bueno, a Dios gracias y a la gente que me ha permitido estar donde estoy y estar hoy aquí con ustedes. La fotografía se convirtió en mi aliada, me estaba dando una identidad, pero también me abrió una puerta, incluso me dio una nueva familia, porque por la fotografía y en medio de las movilizaciones fue que yo llegué al movimiento feminista. Y este es como un punto como muy importante en tu vida, de hecho es como un parteaguas en tu vida. En el libro se muestra además muy bien, porque uno va viendo el libro al derecho, si recordamos estas ediciones de cara y cruz de Editorial Norma que uno leía como el libro al derecho y luego uno volteaba el libro y leía la biografía del autor. Lo mismo pasa en el libro Disparos por Disparos y es ese momento en que aparece el feminismo en tu vida. Cuéntanos. Pues yo cuando digo que me voy del partido, me quedo con el número de teléfono del calvo que está allá con esa cámara, que es como mi hermano, y de 2 personas más. Yo cambio de número de teléfono, yo digo, yo no puedo seguir pegada a los recuerdos de la guerra, de la rancha. Yo firmé un acuerdo de paz y pues necesito iniciar, o sea, yo no tuve proceso de reincorporación, a mí me sacaron de un campamento para Bogotá, eso no es proceso. O sea, a mí me tiraron como cucaracha a un baile de gallinas. Y dije, yo quiero hacer mi proceso. Y fue de despegarme de toda la gente que me hablaba, ¿se acuerda del asalto? ¿Se acuerda del bombardeo? ¿Se acuerda? Y fue comenzar a relacionarme con gente que me hablara de música, con gente que me dijera, mire, más allá de escuchar a Julián Conrado y a Lucas Iguarán, está esto, está esto, está esto. Y esa fue mi tarea inicialmente y arrancar la universidad a la par. Y ahí arrancó todo y en el medio de todo este tema del movimiento feminista, no porque el acuerdo de paz tuviera un enfoque de género transversal, yo salí a decir, feminismo, ¿a dónde está? Ven que aquí hay una nueva... No,
no fue tan así. Yo me di a la tarea en eso de cuestionar, de pensar, porque pues en ese momento el feminismo que yo tenía interpretado era lo que llamamos excluyente hoy en día, ¿sí? Entonces yo decía, no, pero ¿yo a qué feminismo le voy a apostar si yo vengo de trabajar con hombres toda mi vida y me van a hablar de un feminismo que si no se puede hacer con los hombres o no se puede construir sociedad, país con los hombres, pues no se puede? Yo no quiero esa vaina. Que hay un tema con el sistema patriarcal, sí, pero pues también hay que trabajar. Tú pares un hijo y no es como, ay, llegó con el chip de cómo va a ser de ser humano, no, depende de uno. Entonces cuestioné mucho eso y comienzo a trabajar muy de cerca el movimiento feminista. Hay una cosa que no se cuenta en el libro y es que yo termino haciendo todo el registro de lo que fue el movimiento Causa Justa, que ganan el debate por todo este tema de los derechos reproductivos de las mujeres, pero yo no sabía quiénes eran esas viejas, ni sabía quién era Causa Justa. Y con el tiempo fue como, oye, no, es que Causa Justa. Yo, ¿quiénes son Causa Justa? ¿Te acuerdas la vez del plantón? Ah, eran ustedes. No, yo les regalo las fotos, todo bien. Y muchas veces me tocó regalar mi trabajo para que después me dieran trabajo. Y entender pues que ya una mujer, o sea, para nadie es un secreto que las armas en medio de todo es un tema de autoridad, independientemente de cómo se use todo, las armas dan autoridad. Entonces ya no tener un fusil y saber que iba por la calle y que no podía, no sé, porque, no sé, esta sociedad es enferma, no podía uno mostrar medio tobillo inflamado porque ya estaba el acoso encima, a mí me hizo devolver muchas veces a la casa a cambiarme. Entonces fue como, uff, aquí hay algo que me estoy perdiendo y fue como comenzar a cuestionar y a decir, bueno, busquemos, construyamos, preguntemos, leamos y en efecto el feminismo pues me da otra postura política, social y como mujer, porque pues como bueno, en el campamento pues no se podía acosar. ¿Quién lo iba a acosar a uno con un fusil a la espalda? No. No, era imposible. Entonces, claro, ya cuando no hay nada, pues digo, carajo, soy una mujer de a pie. Y las viejas estas a las que unas me invitaron a una marcha y les dije, no, ustedes están locas, ustedes deberían quedarse en la casa, pues no están tan locas. Aquí hay cosas de fondo que merecen un visto de mi parte. Y bueno, sí, en efecto, ahí llegamos al tema del movimiento feminista, desde el barrio, desde la calle, de entender las problemáticas de la sociedad y de entender pues, de que esta sociedad la construimos mujeres y hombres. Alexa, una historia fascinante. Lastimosamente se nos empieza a acabar el tiempo. Quiero que hablemos un poco del libro y quisiera que el público tuviera la oportunidad de hacerte unas preguntas. Hablemos un poco del libro, presentemos un poco el libro y yo tengo varias preguntas. Es un libro que es varios libros a la vez, ¿no? Es un fotolibro, es un documento, un testimonio, es la historia de tu vida, contiene una historia de amor y también es un manifiesto feminista. El libro lo hiciste con Santiago Escobar Jaramillo y Raya Editorial. En mi criterio, Santiago Escobar Jaramillo es uno de los mejores editores de fotolibros en Colombia y en América Latina. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo hicieron el equipo? ¿Cómo hicieron la escogencia de las fotos? ¿Cómo pensaron el fotolibro? Bueno, yo me enteré hace un mes de que el libro había surgido como una iniciativa de motivación. No mía, de mi esposa. Porque yo llevaba un año sin trabajo. Entonces fue como la depresión, la ansiedad full. Entonces mi compañera es docente, es de la academia, era docente en ese momento de la Universidad de los Andes y de la Universidad Central. Y me dice, hay que hacer algo con tu archivo. Bueno, imprimamos fotos. No, tales capítulos. Y en ese momento mi apartamento podía estar algo parecido con el man este que aparece en redes del Matarife, no me faltaba sino el hilo rojo para pegar en la pared. Yo tenía 500 fotos pegadas en la pared, no sabíamos qué iba a quedar. Y era como, bueno, no, trabajémosle al libro. Yo no tenía con qué desayunar ni con qué almorzar, pero trabajémosle al libro. Entonces hace poco y vos me decías, esta idea fue un tema de motivación porque tú ibas a terminar tirándote de la terraza de la Colpatria.
no hubiera pasado, pero... Entonces nos fuimos a andar. Inicialmente buscábamos una curadora, mujer, propietaria de una editorial, pero resulta de que no encontramos, y lo que encontramos, y las chicas, las pocas mujeres que encontramos, no nos llamaba la atención su trabajo porque era una postura de libro arte. Y entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo organizamos? Entonces llegamos a la conclusión de que fuera Santiago, partiendo de todo el trabajo que ha hecho desde la memoria y desde la resiliencia y desde todo este tema, puntualmente por el libro que publica sobre las madres de Soacha. Nosotros dijimos, como en este país alguien que se meta con eso, pues ya tiene el 2x1 comprado. ¿Sí? Entonces fue como, bueno, hagámoslo con él. Y fue un trabajo, o sea, no fue que le llegamos con 500 fotos y como ahí trajimos eso, miremos a ver qué hacemos, no. El tema no fue tan así. Detrás de todo eso, cuando llegamos donde Santiago, teníamos una precuraduría que la hicimos con Nadège Nassar, una fotógrafa francesa que lleva muchos años registrando el conflicto, la primera mujer que yo admiré, incluso cuando yo estaba en Arroz, yo decía, esa mujer es tremenda como fotoreportera, y tenerla ahí y contar con su opinión y con su visión, para mí fue un honor, y fue como, Nadège nos ayuda, sí, pero no hay plata, todo bien. Victoria Holguín, que para mí es de las mejores fotorretratistas que tiene el país, dijo como, yo entro, yo sé lo que le has guerreado, yo te apoyo, pero no hay plata, todo bien. Esa era la consigna, no hay plata. Y entonces cuando ya llegamos a Manizales, pues ya teníamos una propuesta, es como, estas fotos son las innegociables, estas son las negociables, y el libro tiene que, o sea, nosotros llegamos con una línea editorial de por medio puesta, no fue como que Santiago nos dijera, como bueno, cojámosla aquí, no, nosotros íbamos con una línea editorial inicialmente, con una precuraduría, y así fue una escuela tanto para Santiago como puntualmente para mi compañera, porque llegamos al capítulo de ola morada y ola verde, entonces Santiago dice, no, es que eso es lo mismo, verde y morado es feminismo, entonces pongamos esa vaina acá, y fue como, no. A ver, entonces, Santiago sirva una cerveza, estamos en la finca Santiago. Santiago, transcurría el año de 1970, la clase de feminismo de mi compañera, porque es literata en el asunto, y como bueno, yo creo que ahí hubo una gran anécdota con eso, con el trabajo. El tema de la lámina fue salir un momento del baño y decir como, la portada puede ser esto, y decirle, mira, aquí hay una lámina, aquí hay un pañuelo, queremos que sea... ¿Por qué envuelto en el pañuelo verde? Dime. ¿Por qué envuelto en el pañuelo verde? Porque en un tema sensorial y en un tema estético está plasmado el disparos por disparos. El pañuelo no viene de adorno, es la contraportada y abraza. La lámina es fría, inerte, todas las láminas vienen con desperfectos, con machucones, con rayones, porque es una analogía de las vainillas, de los fusiles, y la guerra no es perfecta, la guerra es inhumana, la guerra es fría, y eso fue a lo que apuntamos, y el pañuelo lo que hace prácticamente fue cambiar de un verde por otro verde, y la tela lo que hace es que da calor, da otra sensación, abraza. Y la lámina metálica, vi en internet que como marcaban el libro con un... Eso es una analogía de las vainillas, los fusiles inicialmente era como esto, reitero, las láminas son imperfectas, o sea, no vienen como milimétricamente organizadas ni perfectas, todas las láminas fueron pintadas a mano, es un tiraje de 1000 libros totalmente autofinanciado, nosotros pagamos los servicios de Santiago de Raya Editorial, y el libro es de Alexa Roche y Ivonne, y las láminas las pintamos nosotras, a mano, nos íbamos para una terraza con un aerosol y pintábamos. Y es eso, o sea, la guerra es imperfecta, no puede ser perfecta, es fría, es dura, es inerte. Entonces fue eso la analogía del disparo por disparo entre la lámina y el pañuelo. Invito a todos a comprar el libro, abajo lo están vendiendo en Oro. Quisiera que el público pudiera formular preguntas antes de concluir la charla. ¿Quién me pudiera coordinar?
Gracias. ¿Alguien? Bueno, en cuanto al tema de la Rosa Blanca, hay un tema muy concreto y es que para quienes no saben, la Corporación Rosa Blanca es una corporación, una organización de mujeres desmovilizadas que desertaron y se entregaron al ejército, desertaron de las FARC y que terminaron financiadas también por la derecha, inicialmente por Ervin Hoyos. Yo no puedo decir como mujer, como dentro de las FARC no hubo violaciones, las hubo, sí. Y que quienes tienen que asumir están ahí embalados con la Jurisdicción Especial para la Paz, porque se han tenido que enfrentar a estas chicas. Se han tenido que, así como las madres de Soacha, han tenido que encararse con los generales y coroneles y tenientes que han ordenado el tema de los falsos positivos, pues a quienes fueron comandantes de las FARC y estas chicas llegan con nombres propios, pues han tenido que enfrentarse a estos señores hoy en día. Yo me quedo en eso, o sea, sí estuvo, yo no lo puedo decir, o sea, yo como mujer no lo viví, pero eso no implica que no haya pasado en otros frentes, en otros bloques. Y pues que están ahí, reitero, asumiendo, tienen que responder claramente, y pues creo que han tenido el aval enorme del mecanismo de justicia que es la JEP para enfrentar a quienes fueron sus victimarios y para saber sobre todo un tema de verdad y de reparación. ¿Alguien más? Gracias. Te voy a hacer una pregunta, no sé si difícil. Bueno, tú como muchos de nosotros asumimos la campaña electoral del presidente Petro desde nuestras posibilidades, independientemente. A un año transcurrido de gobierno, ¿qué lectura haces en este momento? Bueno, si nos vamos al tema del ámbito que a mí me confiere, que es como el tema de la paz y el tema de la implementación, tenemos que decir que venimos de 4 años de un silencio, de una pausa, de un acuerdo de paz. Fueron 4 años donde el gobierno anterior no implementó. O sea, no es posible que en el gobierno de Iván Duque hayan habido 250 firmantes hasta las 3 de la tarde del 7 de agosto del 2022. 250 firmantes. Y es imposible de que haya habido una simulación a la implementación del acuerdo de paz. Entonces creo que
Yo personalmente como mujer firmante, yo digo, Gustavo no la tiene fácil, no la ha tenido fácil, no la va a tener fácil en temas de implementación del acuerdo, porque lo que hizo el gobierno anterior fue crear esa brecha de desconfianza. O sea, hay 399 firmantes del acuerdo asesinados, sin contar los más de 1000 líderes y lideresas asesinados, sin contar el titular de ayer de la ONU que dice que, oh sorpresa, el país donde más se defiende la tierra es donde más asesinan a los defensores de tierra y del medio ambiente, que es Colombia. Y es muy triste que, como el cuento, que en este Macondo todavía la paz siga tan esquiva. Pero es muy triste también de que llegue gente a decir, como no, es que a mí no me interesa, y como la guerra es un negocio, y lo ha sido históricamente, y quienes son mayores, y que nosotros pues saben que han vivido históricamente de manera directa o de manera indirecta el conflicto, pero a Gustavo le va a tocar muy duro, a Francia también le va a tocar muy duro, porque esto es un país racista, machista, aquí elitista, aquí nunca se habían cuestionado cuánto vale un galón de gasolina para echarle a un avión. Y que comiencen a investigar cuánto vale un galón de gasolina, nomás porque una mujer negra, campesina, que llegó a la vicepresidencia defensora del medio ambiente, diga, me voy al África a hacer relaciones internacionales, eso deja mucho que pensar. Y eso influye en todo, influye en la paz. Porque la paz va más allá de un tema de un papel, la paz también nace del alma. Entonces yo sí creo que en ese contexto puntualmente está complejo. El tipo ha venido haciendo lo que más le dé y lo que el tiempo le vaya a permitir. Pero es muy difícil. ¿Cómo llega usted a decirle al ELN, venga, pero sentémonos y entreguen sus fusiles? Sí, pero es que usted, en el gobierno anterior asesinaron 250. ¿Cómo hacemos? Es un tema obvio. Y Gustavo es un tipo que la tiene totalmente clara. Fue un tipo también del M-19 y conoce lo que ha pasado históricamente en este país. Pero también sabe de que a bala y a bomba no se soluciona nada. Que no hay maquinitas de guerra en los campamentos. Bien. ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta a Alexa Rochi? Si tu vida no se hubiera, o sea, si no hubieras llegado a las FARC, ¿cómo crees que hubieras llegado a la fotografía? ¿Crees que de alguna forma todos los caminos te hubieran llevado a la fotografía, a este don, a explorar? No, ahí en ese caso todos los caminos no conducían a Roma. No, porque una cosa era hacer fotografía, rutinas guerrilleras, combates y ya. Y es como, bueno, ¿y a quién le cuento? En la expectativa de paz, con un Nobel de Paz que tiene este país, con todas las movilizaciones que han habido, los movimientos sociales que hay abrazando la paz o el acuerdo, así yo me hubiera quedado adentro, pues tú ya no puedes llegar a subir un video a YouTube de una toma guerrillera o de un combate contra policías y ejército como algo heroico, porque eso está mandado a recoger, literalmente. Está demostrado que fueron 53 años y no se hizo nada, a bala. Contemos de nuestra generación, pero preguntémosles a nuestros abuelos, que les tocó Jorge Eliezer Gaitán y toda la vaina. O sea, literalmente a plomo no se hace nada. Pero yo creo que no, yo creo que la cámara ya la hubiera dañado la humedad. No, en serio. Bueno, me dicen que ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Alexa. Un aplauso.